Solo trajimos a nuestros muertos, el tuit del MINFAR que indigna a Cuba y reabre las heridas de Angola. Decir nuestros muertos, como si pertenecieran al Estado y no a sus familias, sintetiza el modo en que el régimen cubano ha manipulado durante medio siglo el sacrificio de miles de jóvenes enviados a guerras ajenas, bajo la bandera del llamado internacionalismo proletario. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, MINFAR, publicó este 5 de noviembre un mensaje en la red social X, antiguo Twitter, para conmemorar el 50 aniversario de la Operación Carlota, la intervención militar cubana en Angola. 5 de noviembre, aniversario 50 de la Operación Carlota. Aseguramos la independencia de Angola, contribuimos con la de Namibia, derrotamos el apartheid y solo trajimos a nuestros muertos, escribió la institución militar. La frase final, solo trajimos a nuestros muertos, desató una ola de indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla. Un internauta respondió con crudeza y verdad: no eran vuestros muertos, eran los hijos de familias cubanas, miles de las cuales los lloraron en silencio, nunca recibieron indemnización alguna y hoy subsisten en la extrema pobreza. Y sí trajeron más cosas, riquezas naturales e influencia que consolidó el poder de la dictadura. Y es que la expresión del MINFAR, lejos de rendir homenaje, resuena como un acto de apropiación del dolor. Decir nuestros muertos, como si pertenecieran al Estado y no a sus familias, sintetiza el modo en que el régimen cubano ha manipulado durante medio siglo el sacrificio de miles de jóvenes enviados a guerras ajenas bajo la bandera del llamado internacionalismo proletario. Una guerra lejana, miles de vidas cubanas. La Operación Carlota, iniciada en noviembre de 1975, fue el nombre código de la intervención militar cubana en la Guerra Civil de Angola, donde el régimen de Fidel Castro apoyó al Movimiento Popular de Liberación de Angola, MPLA, respaldado por la Unión Soviética. El pretexto oficial fue la solidaridad internacionalista y el deber moral de ayudar a un país africano en su independencia. Pero la realidad fue otra, una guerra prolongada, ideológica y costosa, parte de la estrategia soviética en África durante la Guerra Fría. De acuerdo con fuentes cubanas y documentos históricos, más de 300.000 cubanos participaron en misiones militares o civiles en África, especialmente en Angola, Etiopía y Mozambique. Entre 2.000 y 10.000 cubanos murieron, según distintas estimaciones. El régimen solo reconoce oficialmente 2.085 muertos militares y 204 civiles. En 1989, la llamada Operación Tributo repatrió los restos de algunos de ellos, pero miles de familias nunca recibieron información ni compensación. Decenas de miles de heridos, mutilados y veteranos regresaron a Cuba sin reconocimiento ni asistencia real. Esos muertos de los que habla el MINFAR no eran suyos, eran hijos, hermanos y padres de familias humildes. Muchos de ellos fueron reclutados sin plena conciencia del conflicto, formados en un discurso ideológico que los convirtió en piezas de un tablero geopolítico. El mito del altruismo y los réditos del poder. Durante décadas, el régimen de Castro presentó sus intervenciones en África como ejemplo supremo de solidaridad internacionalista. Pero los hechos, los documentos y las consecuencias revelan que no fue solo altruismo, sino una operación política, económica y propagandística cuidadosamente diseñada. 1. Instrumento geopolítico del bloque soviético. Cuba actuó como brazo militar de la URSS en África, con respaldo logístico, armamento, transporte aéreo y marítimo soviético. A cambio, Moscú compensaba económicamente al régimen de La Habana mediante petróleo subsidiado, créditos blandos y ayudas anuales que, entre 1986 y 1990, ascendieron a más de 4.300 millones de dólares al año, equivalentes al 20% del PIB cubano de la época. En otras palabras, Cuba ponía los muertos. La URSS el dinero y las armas. 2. Ganancia política y diplomática. La participación militar en África otorgó a La Habana un papel relevante dentro del movimiento de países no alineados y en la ONU, asegurando votos africanos a favor del régimen cubano en resoluciones contra el embargo estadounidense y otros temas internacionales. Fidel Castro capitalizó ese capital simbólico para presentarse como líder del tercer mundo socialista, beneficio económico prolongado,
Después de la retirada militar, Angola y otros países africanos contrataron a miles de médicos, ingenieros y técnicos cubanos bajo convenios estatales. Empresas como Antex administraron esos servicios y retuvieron hasta el 80% de los pagos, reportando ingresos de entre 4.800 y 9.600 millones de dólares para el Estado cubano. Mientras tanto, los colaboradores recibían sueldos mínimos y estaban sujetos a vigilancia política. Así, lo que comenzó como internacionalismo proletario terminó convertido en negocio de Estado y herramienta diplomática. El costo humano del silencio. La frase "solo trajimos a nuestros muertos" borra la tragedia detrás de cada urna. Miles de familias cubanas lloraron en silencio porque nunca pudieron hablar públicamente del dolor ni del absurdo de aquella guerra. Algunas madres murieron sin saber dónde cayó su hijo. Otras recibieron medallas, diplomas y consignas, pero jamás una pensión digna ni un reconocimiento sincero. El Estado cubano nunca permitió un debate público sobre las consecuencias humanas y morales de la Operación Carlota. Tampoco reconoció la instrumentalización de esos jóvenes, ni su uso como carne de cañón en una contienda ideológica ajena. Hoy, medio siglo después, muchas de esas familias sobreviven en la pobreza, mientras los altos mandos que los enviaron siguen ocupando cargos o recibiendo honores y manteniendo viva esa retórica y esas prácticas. Propaganda con los muertos ajenos. El tuit del MINFAR revela una constante en la política cubana: la apropiación del sacrificio colectivo para sostener un relato heroico del régimen. Trajimos a nuestros muertos no es una frase de homenaje, es una confesión de poder. Un poder que considera propiedad del Estado incluso la vida y la muerte de sus ciudadanos. La historia oficial presenta la Operación Carlota como victoria, pero para miles de familias cubanas fue una pérdida irreparable y una mentira histórica, una guerra lejana, sin causa propia, que consolidó al régimen en el poder y llenó de luto los barrios más humildes de la isla. 50 años después. 50 años después, el régimen sigue celebrando una gesta que no le pertenece. Los verdaderos protagonistas, los soldados, los maestros, los médicos, los que nunca regresaron, no son parte del poder que los invoca, sino víctimas del mismo. Y mientras el MINFAR proclama que solo trajimos a nuestros muertos, el pueblo cubano sigue cargando con los suyos muertos sin nombre, sin tumba conocida, sin justicia y sin voz. El tuit del MINFAR no es solo una torpeza comunicativa, es un espejo del desprecio con que el régimen cubano ha tratado siempre a su propio pueblo. Convertir una tragedia nacional en eslogan de propaganda es quizá la ofensa más grande que puede cometer un Estado contra su gente.